Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te mostramos que un mundo mejor es posible y más si estamos en tan buena compañía como la de nuestro ecomensajero digital favorito, Pedro Burruezo, de la Asociación Vida Sana. ¿Cómo estamos, Pedro? Muy bien, gracias. Un día más repasando esas noticias que llegarán mañana, pero que ya tenemos una noticia de portada en ese boletín fabuloso del ecomensajero digital. Además, una noticia que da para mucho. Cuéntanos esa entrevista tan interesante de un documental que, vamos, a mí yo cuando lo he leído, desde luego quiero verlo. Cuéntanos, háblanos de Víctor Luengo y de ese documental. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que yo no he visto el documental, he visto el tráiler y he entrevistado al director, pero se estrenó la semana pasada, es un documental en Barcelona y no pude asistir. Es un documental que se titula El precio del progreso y que tiene que ver, pues, especialmente con todo el tema alimentario, ¿no? Cómo, Ujú. digamos, pues, la alimentación del ciudadano medio hoy está en manos de grandes empresas que miran por encima de todo por su cuenta de beneficios, más que por la salud del consumidor y más que por las cuestiones medioambientales, ¿no? Entonces, a ver, es algo en lo que, bueno, desde Vida Sana y desde The Ecologist, pues venimos informando desde, yo qué sé, desde hace 30, 40 años, ¿no? No es nada nuevo para nosotros, pero sí que es nuevo la forma en que lo ha envuelto, digamos, y lo presenta como información que puede ser muy útil para que las personas pues tomen conciencia de lo realmente importante que es tener una alimentación consciente, no solamente para su salud, sino también para la salud de la comunidad, de la sociedad y de todo nuestro ecosistema global, que es el planeta, ¿no? Ese titular bueno, de la entrevista de que quizá no estemos tan lejos, dice, de ver en Europa campos de soja como en Argentina o Brasil, ¿no? Esto es que, claro, esto me recuerda un poco a lo que decía Naomi Klein de las zonas de sacrificio, con otro tema, ¿no? Con el tema de los combustibles fósiles en el libro Esto lo cambia todo, que ella dice, claro, los combustibles fósiles provocan zonas de sacrificio. Allí donde hay que extraer petróleo, carbono, lo que sea, todo eso acaba destrozado, ¿no? Ya sean países del tercer mundo y cada vez más recientemente, y así dice Naomi Klein, las zonas de sacrificio ya no están en esos lejanos países o a lo mejor en las cuencas mineras de pueblos semiabandonados de Asturias. Cada vez esas zonas están más cerca y hablaba del fracking, por ejemplo, como puedes acabar teniendo una extracción de fracking ahí, una planta de extracción de fracking al lado de tu casa y claro, con esa misma lógica, al final también puede acabar lo mismo con la alimentación, que sigue ese mismo modelo petroquímico y que al final, bueno, pues que también tengamos esas plantaciones al lado de tu casa, al mismo tiempo que a lo mejor esos alimentos son de menor calidad, por supuesto más petroadictos y a lo mejor incluso más que para comer, para especular con ellos en mercados, bueno, al final también se especula con los alimentos en los mercados de materias primas, ¿no? O sea que al final, Sí, sí, dime. sí, bueno, esta noticia venía, este titular venía a cuento de que estuvimos hablando sobre, bueno, sobre la situación global y tal, y al final yo le dije, y todo esto se va a ver empeorado con la guerra y con la crisis No, tal, claro. y entonces dijo que, bajo su opinión, solo su opinión, pero decía que sí, posiblemente la crisis iba a acelerar cosas que estaban ya en proceso, ¿no? Pero que tal. Y de hecho hemos visto en las últimas semanas cómo desde el gobierno de la Unión Europea ya se está, digamos, intentando bajar, digamos, los baremos de cara a la utilización de pesticidas, a la utilización de barbechos que estaban en descanso, ¿no? En fin, Eso ojalá es. que, claro, ojalá que cada vez que publicamos una noticia de estas nos equivocáramos, ¿no?
Es que pero eso es terrible porque esta guerra, bueno, puede ser una excusa para dar marcha atrás a muchas cosas, justo cuando el problema no es que vayamos muy rápido, sino que estamos yendo lento, pues ahora encima vamos para atrás. claro, claro, sí, sí, así es. Es muy Y peligroso. esta película, que ahora mismo no, según el autor, pues dentro de poco se podrá ver en Filmin. Así que bueno, pues Pues habrá que quizás estar, dentro de unas semanas, pues estamos atentos para poder verla en esta plataforma. habrá que estar atento para ver esta película. Habla de las consecuencias del progreso. Bueno, pues si quieres, también tienes una noticia que habla sobre las consecuencias de este progreso malentendido, si tú quieres, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la polución, las consecuencias que tiene para nosotros la polución. De eso vais a hablar también esta semana. Sí, hemos publicado un artículo mm, notable, o sea, no una información pequeña de estas que de los artículos digitales que cada vez son más pequeños, sino una información importante sobre las consecuencias de de la polución, del aire contaminado concretamente en la salud respiratoria de los ciudadanos. Bueno, es devastadora. O sea, si lees eso y estás viviendo en una ciudad contaminada, realmente sal corriendo porque te espera un futuro mm, con unos pulmones negros, con todo lo que ello significa, ¿no? Claro, esta es la pandemia que no se va. Esta es la pandemia que... Y lo digo lo de la pandemia porque hay estudios que hablan de miles de muertes al año, miles. No sé si Sí, sí, eran claro, sí, 3.000 al sí. año por enfermedades respiratorias ligadas a la contaminación, ¿no? O sea que es Bueno, otra pandemia. están los que mueren y luego están los que no se mueren. O sea, Claro. que están ahí con enfermedades crónicas para el resto de su vida y con una muy mala calidad de vida, ¿no? Que esto es lo peor. En fin, hay que tomar medidas, hay que tomar medidas para vivir lo más alejado posible de esa contaminación que tiene unas consecuencias nefastas. Eso está claro, ya se están empezando de hecho a tomar medidas, pero es cierto que tenemos que ir precisamente, como decíamos con el tema anterior, más rápido porque además es una cuestión de evidencias científicas, es que nos sobran los motivos y nos sobran los informes, que mucha gente dirá, bueno, esto no es una noticia muy positiva, nosotros no somos noticias amables, somos noticias positivas, eso significa hablar de soluciones a los problemas. Por tanto, existen problemas que tenemos que mencionar, ¿vale? Y cosas a las que tenemos que hacer frente, como este problema de la polución. Por ahí van los problemas, las soluciones, que también hablamos de ellas, las medidas, pues un mundo más ecológico, la biocultura en sentido amplio y bueno, eso también está ganando e incluso uno de los lugares que también viene a cuento quizá de los que más sufren también este problema de la contaminación, China, ¿no? Que también, problema del aire de China que iban con mascarilla también mucho antes de la pandemia, ¿verdad? Pues bueno, a pesar de los pesares y que los problemas están ahí, pues por otro lado también vemos que está avanzando esta sensibilidad eco por un mundo más sano, más sostenible y más limpio, ¿verdad? En China, concretamente, ¿no? ¿Hablamos? Exactamente. Sí, pues sí, informamos de que va a haber dos próximas ferias de alimentos ecológicos en China, en mayo y en junio, en dos ciudades diferentes, y que efectivamente, pues el sector ecológico en China, que claro, son cifras, Claro. que solo que aumente, por ejemplo, yo qué sé, el 2% en China ya Tú es una verás. pasada, ya es una gran noticia para el medio ambiente, porque significa millones de hectáreas, digamos, de descontaminación, ¿no? Entonces, pues sí, damos noticia de que efectivamente el sector ecológico en China también tiene la misma tendencia al alza que en los demás países del mundo, y eso es una buena noticia, ¿no? Realmente, ¿no? Hombre, el potencial que tiene la sociedad china ya simplemente por tamaño, pues es brutal y como la
próxima potencia hegemónica, si no lo es ya. Bueno, claro, es verdad que con un modelo muy cuestionable, que tiene lo peor de los dos modelos, lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo juntos, pero sí que si lo tomamos ahí es verdad que estaba mal, pero si lo vemos en un sentido de evolución histórica, porque es así, hay que ver las cosas en su contexto, porque si lo comparamos con nosotros, pues mal, pero si lo vemos en su contexto, pues es cierto que ha avanzado digamos, la calidad de vida de la población china en general ha avanzado. Parece que también empieza a haber más reivindicaciones de derechos sociales y políticos. Y por qué no pensar que si sigue esa evolución también van a llegar el resto de derechos y cuestiones como la sensibilidad ambiental. Y claro, está claro que si hay un despertar en China, pues eso, aunque no sea apabullante, pero con que creciera, imagínate Pedro, que creciera un 1% el sector eco en China y que se hiciera una feria de referencia en China con un impacto de masas o por lo menos que una cierta consolidada como puede ser biocultura, que también vais, ¿no? Y está bien recordarlo, que también tenéis feria en mayo en Barcelona, ¿verdad? Pues si en China se consigue eso, pues es que estaríamos hablando de, como tú bien dices, de algo brutal, ¿no? Así es. No todo van a ser malas noticias, o sea, también hay esperanza, no hay que guardar la esperanza. De hecho, hay cosas que no han cambiado durante siglos y de repente, de la noche a la mañana, cambian cuando llega el momento apropiado. No sé. Ya sabes, ¿no? Yo lo repito mucho, estamos en esta encrucijada de caminos, habrá que ver hacia qué dirección, ¿verdad? Salimos, hacia qué sentido. Y bueno, pues hacemos lo que podemos. Frente a ese viajero que está ahí viendo a ver qué dirección toma en este cruce de caminos, pues seamos más grandes, más pequeños, aquí estamos diciéndole por dónde pensamos que tiene que ir el mundo. Creemos que la propuesta nuestra es interesante porque la otra es negra, el futuro será negro, será verde. Así que bueno, hacemos lo que podemos y bueno, intentamos sembrar, aparte de alimentos ecológicos, un poco de esperanza. Pedro, antes de irte, precisamente para quienes quieran conocer más de esta biocultura, de esta propuesta en positivo y en verde para el futuro, ¿qué tiene que hacer para inscribirse al boletín, a vuestro boletín del Ecomensajero Digital de Vida Sana? Pues es muy fácil, es una suscripción gratuita, ya son más de 60.000 personas y te puedes suscribir gratuitamente en vidasana.org. Vidasana.org. 60.000 personas, que viene a ser la gente que pasará por la feria de China cada hora. Ojalá sea eso. A ver si es verdad. Muchas gracias, Pedro. Nos vemos si todo va bien la semana que viene. Y bueno, Muy pues bien. simplemente, como digo a todo el mundo y también a ti, que la vida te llene de noticias positivas y que nos las cuentes en el Ecomensajero Digital. Muy bien. Cuéntanoslo. Muchas gracias, chao. Ade, un abrazo, hasta Hasta luego. luego, chao, chao. Pues sí, la verdad es que tiene muy buena pinta. Aquí está la entrevista a Víctor Luengo. De hecho, me ha impactado mucho este titular de la entrevista. Esto, claro, que se empieza a cultivar en el primer mundo con los criterios de otros países, pues significaría básicamente extender un modelo insostenible, un modelo de agronegocio más ligado al beneficio que a la alimentación de las personas y presa de la especulación y por supuesto con las menores, con muchas menos garantías ambientales y sociales, ¿no? Pues sí, por eso lo comparaba un poco también con con la misma filosofía del modelo pues de las combustibles fósiles, las empresas del petróleo y del gas también, ¿no? Que también se aplica un poco, de alguna manera también tiene mucho que ver o ha contaminado, si queréis, lo que es la alimentación, ¿no? De hecho está muy ligada a la industria de los pesticidas, que también es una base muchas veces muy similar a la industria petroquímica y a su vez la industria de los alimentos. Al final comemos plástico y plástico contaminado y cada vez va a ser más así porque, bueno, la guerra lamentablemente es las guerras y los estados de shocks generalizados de las poblaciones son oportunidades para intereses espurios, para poner en marcha cuestiones que a lo mejor en circunstancias normales
o en circunstancias en las que la gente no se ve apabullada por cuestiones bueno, que sentimos que estamos en peligro, ¿no? Y cuando sentimos que estamos en peligro, somos capaces de hacer cesiones por miedo o por necesidad de tener algo, una seguridad a la que asirnos, ¿no? Pues por estas cuestiones somos capaces de claudicar ante cuestiones y no solamente que seamos capaces de claudicar, es que directamente hay cosas que, que simplemente no prestamos atención, ¿no? Que estamos pensando en si va a haber guerra, no va a haber guerra, en si cómo va a afectar a mi bolsillo. Pues hay cosas que evidentemente te pasan desapercibidas y por ahí hay quienes, bueno, quienes hacen su negocio y quienes ponen en marcha pues muchas fechorías y muchas cosas chungas, ¿no? Por eso hay que estar informados desde una posición crítica. Se puede hablar de noticias positivas desde una posición crítica, que es lo que intentamos hacer, para que no aprovechen estos estados de shock para otra vez meternos reformas y meternos cuestiones que desde luego no son deseadas ni van en nuestro beneficio, desde luego. Esa es la cuestión, ¿no? Y bueno, aquí en vidasana.org, aquí veis la noticia de portada. Aquí veis la portada vidasana.org. Aquí a la derecha, suscríbete a nuestro newsletter. Y bueno, pues así te puedes recibir las noticias de Vidasana por un lado. Y bueno, aquí tienes todas las noticias del ecomensajero y todas las demás. Y aquí también está lo que es de ecologist.net, aunque ahora Ecologist ha dado paso a este ecomensajero digital. Dentro de él, como digo, la asociación Vidasana. Y bueno, pues simplemente esta cuestión vamos a cambiar de asunto y queríamos hablar de cómo va la campaña del Juego Consortium, juegoconsortium.com, nuestros amigos de Nitua, con Raúl Contreras ahí al frente, pues han puesto en marcha este juego colaborativo. Bueno, más o menos quienes seguís noticias positivas ya sabéis de qué va, quienes no lo conocéis, bueno, pues ¿qué es Consortium? Consortium es un juego de cartas, ¿vale? Es un juego de cartas, un juego de mesa, como tantos que hay, pero es un juego colaborativo en el que solo se gana si todos ganan, en el que los jugadores son pueblos, ciudades y aldeas, bueno, que se ven básicamente se ven sorprendidos ante cuestiones que aparecen, problemas que surgen, que yo en su momento no entendí qué significa eso de problemas que surgen. Ahora es que es bastante fácil de entender, ¿no? Cualquier ciudad, cualquier entorno urbano o rural, una ciudad, un pueblo, una aldea, pues siempre surgen problemas, o a lo mejor aumenta el paro en el pueblo, o aumenta la contaminación porque se ha contaminado el río, o mil cosas, o en un caso real, o por ejemplo estalla un problema de abastecimiento por una guerra y no llegan camiones con los alimentos que necesita la gente del pueblo, cosas reales que pasan, ¿no? Entonces, la cosa es que estos diferentes jugadores que representan, como os digo, a entornos humanos muy diferentes, porque, bueno, pues juegan pueblos, ciudades grandes, aldeas pequeñas, y claro, surgen oportunidades, digamos, de desarrollo y también problemas. Y lo que para mí puede ser bueno como una ciudad que, por ejemplo, es poner, qué sé, una planta industrial de la leche, a lo mejor es muy malo para la aldea porque la contamina y el bienestar que pierdo yo como ciudad porque voy a poner una planta contaminante, yo me la puedo permitir porque tengo unos servicios sanitarios que no tiene la aldea, ¿no? Y a lo mejor es más importante, pues eso, conectarnos mejor, por ejemplo, por transporte, ¿no? Colectivo, para que todos podamos disfrutar de esos servicios, ¿no? Bueno, pues esos retos, esas decisiones que tienen que llegar, que tienen que hacer que la gente, que los diferentes jugadores se pongan de acuerdo, da el consortium, el consorcio, pues es lo que un poco da vida a este juego, esta necesidad de ponerse de acuerdo en común entre diferentes jugadores, entre diferentes entornos, para que todos se vean beneficiados. Y si se consigue que todos ganen y que todos alcancen un cierto nivel de bienestar, pues es cuando se termina el juego, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante. Yo ya me he hecho con uno de estos juegos. Hay una campaña de crowdfunding.
de ver cómo va la campaña de crowdfunding. Si queréis, vamos a incidir un poco más en cómo es Consortium, cómo se juega este juego. Porque hay un vídeo muy interesante de Nitua que lo explica mucho mejor de lo que lo he hecho yo. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo está, qué pasa. A ver, vamos a quitar que esto es como publicidad y no me apetece. Vamos a saltarnos el anuncio. Y lo vemos. ¿Rompemos las reglas de juego? Vamos a ver. Sistema. Propongo bajar los impuestos para las empresas o impulsar un sistema de compostaje colectivo. Como ciudad, yo tengo que darles de comer, voy a hacerlo de las empresas. Yo creo que es mejor el compostaje colectivo, que aunque te dé menos puntos, a los demás nos da más y en el futuro, o sea, en nuestros turnos intentaremos mejorar tu situación. Nos quitas el compost, nos tiras la basura y te llevan las empresas. Pueblos y aldeas, ¿qué? Entonces, ¿quiénes del consorcio prefieren compostaje? Yo lo veo. La vida contra el sistema. Bueno, pues yo me bajo un hotel o una estación de transporte y apuesto por la estación de transporte siempre que todos vayamos a poner estaciones, aunque pierda puntos. Sí, yo creo que es interesante tener una red de estaciones de transporte para poder intercomunicarnos. De hecho, yo ya tengo una. La vida contra el sistema. Propongo un cambio, una infraestructura para ciudad porque yo tengo aldea. Pues genial, porque yo tengo una para aldea y soy ciudad. Vale. Yo también tengo una para la próxima. La vida contra el sistema. Los desechos de tus animales han contaminado el suelo y los acuíferos. -3 si tienes macrogranjas, -2 si tus vecinos tienen macrogranjas pero tú no, -1 para el resto. ¿Y por qué me afecta a mí? Yo no tengo nada, yo no he hecho nada. Pues porque la contaminación de los acuíferos y de la tierra te va a afectar y entonces verás lo que es una exportación de costes. Evento del sistema. Falta de cobertura por privatización de la sanidad. -3 puntos en la primera ronda y -2 para el resto. Pues cuidado, porque nos estamos quedando despoblados. Vale, pues yo sacrifico mi hospital para cancelar este evento fijo y así ya no nos sigue afectando. Muy bien. Bueno, este es el vídeo. Creo que se explica muy bien cómo es la dinámica del juego y que, bueno, pues que nos ayuda mucho a entender que, además que habla de cuestiones que, bueno, es que están en la vida real de muchas personas. Pues sí, hay ciudades que pierden calidad de vida a sus ciudadanos por recortes en el sistema de salud pública. Hay veces que sí, que surgen debates de, bueno, esta empresa vamos a tener más pasta, pero vamos a tener más contaminación. O qué pasa con, bueno, ahí está el tema de las macrogranjas, ¿no? O sea, que en realidad estamos hablando de sí, de que la vida nos pone ante retos, ante situaciones en las cuales tenemos que ver, bueno, cómo salimos, si salimos de manera que estemos bien todos y todas, o si unos se tiran para su propio beneficio, dejando atrás al resto, ¿no? Bueno, pues esto va a Consortium. Hay un programa bastante interesante en el cual Raúl nos cuenta una partida de Consortium y lo hicimos como pudimos, con unas cámaras ahí apuntando a una mesa donde estaban las cartas y Raúl nos iba un poco narrando cómo se iba haciendo la partida paso a paso y qué significaba cada bueno, pues digamos cada sección,
cada parte del juego, ¿no? Cada fase del juego, ¿no? Desde el inicio hasta cómo se va planteando el nudo central del problema, hasta cómo se va solucionando, cómo se van eligiendo caminos y soluciones, cómo se tiene que acabar llegando a ese acuerdo, ¿no? Para que todo salga bien, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un programa o sea, es un juego de cartas, pero hay detrás un programa de educación y sensibilización muy importante y creo que es interesante participar. Ya os digo que a mí me gusta y yo he participado en este crowdfunding porque quiero mi juego de Consortium, ¿de acuerdo? Que bueno, aquí veis el crowdfunding dentro de goteo.org, aquí está la campaña. Quedan 13 días, estamos en la primera ronda. Seguramente esto vaya a continuar hasta que consigan el objetivo, que bueno, más o menos ya van a la mitad, o sea que es factible que lo consigan incluso sin alcanzar una segunda ronda. Están ahí. Y bueno, pues esto ya os digo, la aportación para conseguir el juego, la mínima son 35 euros. Luego hay más aportaciones de si quieres. O sea, hay gente que además de conseguir su juego Consortium quiere aportar algo más, porque además esta iniciativa tiene muchos lados sociales. La propia confección del juego está pensada para favorecer digamos, a entidades y actores de economía social, siempre sobre bases sostenibles, lo más sostenible posible los materiales. También se van a arreglar juegos a entidades que trabajan desde la acción social. Digamos que hay muchísimas razones por las que es interesante apoyar esto. Pero igualmente, no solamente lo quería decir yo, sino que como estábamos haciendo este seguimiento de cómo iba la campaña, nos ha hecho una pequeña explicación el propio Raúl Contreras, que salía en este vídeo. Entonces, bueno, aquí está también las declaraciones del propio Raúl, que le hemos pedido, pues sí, que nos dijera, pues, cómo va en este punto y lugar, en este momento de la campaña, cómo iba la cuestión, cómo iba este crowdfunding. Y bueno, nos lo va a contar Raúl. Como digo, son 3 preguntas. La primera, pues básicamente una visión un poco general, como diría que él, minuto y resultado, ¿no? De cómo va la campaña, y aquí nos lo cuenta el propio Raúl. La campaña está funcionando como pasa en la campaña de crowdfunding. Uno quisiera que fuera mucho más rápido, que estuviera todo mucho más colocado, ¿no? Pero bueno, ya somos 86 personas, nos participamos y esperamos llegar a las 200, a las 300, ¿por qué no? La siguiente pregunta, próximas citas. Que está haciendo gira con el juego por varios eventos. Bueno, nuestros próximos eventos van a ser partidas que vamos a tener con los colectivos, aquellos a los que en el fondo encontraréis la forma de donar el juego. Son colectivos que han sufrido las situaciones más injustas de este sistema y que bueno, pues nos unimos a ellos en la reivindicación de la dignidad de su espacio en esta sociedad. Por lo tanto, lo haremos por la gente sin techo, por la gente sin techo, etcétera, etcétera, etcétera. Y un mensaje para los no convencidos o los indecisos, que a lo mejor se lo compran el juego. Si te lo estás pensando y no sabes bien este juego de qué va, pues mira, sinceramente este juego va de llevar a la calle un mensaje de aprendizaje, una pedagogía divertida, en la que bueno, vemos el sistema, cómo es, cómo actúa, de verdad, y vemos que puede actuar de otra manera. Y en el juego se demuestra con los hechos que colaborar es lo que competir, que no ganará nadie si alguien pierde, que esto es de todos, que hay una interdependencia de la vida y que tenemos que luchar por conservar esa vida para todos y para todas. Así que si además de conseguir trasladar este mensaje nos lo repetimos, lo pasamos bien y además nos regalamos una sobremesa agradable, pues no lo más, entra y participe. Gracias. Una cosa muy interesante, también nos lo ha contado Raúl en alguna otra ocasión, es que este juego, como es mediante una donación a un crowdfunding, pues luego de estos 35 euros que
que, por ejemplo, está la donación por la que mínima por la que vas a tener el juego, pues luego a la hora de hacer la declaración de la renta ya sabéis que las donaciones desgrava casi todo, no sé si es un 80%, no sé, lo dijo Raúl, ahí tenéis el programa en el que lo cuenta bien de noticias positivas, si queréis más información. Lo tenemos tanto en el canal de Twitch como en el YouTube, bueno, y en el iVoox también, que narices, en los tres. Entonces ahí te lo explican muy bien y ya os digo, de esos 35 euros te van a devolver casi todo. Me suena que al final solo vas a pagar por el juego de 35 euros, pues 8 euros, ¿vale? O sea que está bastante bien y si insisto yo en esta iniciativa, primero es porque a Raúl le conozco bueno, de hace unos cuantos años ya, lo tonto, y es una persona que hace iniciativas de verdad con impacto social y con capacidad de transformar la sociedad. Eso es un emprendedor social, también es un economista, es una persona donde se juntan los valores con el saber hacer, ¿no? O sea, no son cortinas de humo, ni es humo, ni es simplemente discurso, sino que es una persona que consigue realidades, que ha trabajado con empresas, que es un emprendedor social reconocido por Ashoka. Entonces él, cuando hace iniciativas, él sabe muy bien en diseñarlas y sabe hacer iniciativas que tienen impacto en la realidad. Y a la hora de poner en marcha un juego así, pues precisamente desde una manera divertida, desde un juego, lo que está haciéndonos es, reflexionar sobre el sistema y hacer que pensemos en soluciones colectivas a problemas que surgen en toda sociedad, ¿no? Ya habéis visto el vídeo de Consortium, que es que estamos hablando de que es verdad, de que estas cosas, aquí, que no son el móvil, de que estas cosas pasan, ¿no? Y muchas veces desde el juego, igual que sucede desde el humor también, es mucho más fácil convencer a la gente jugando, es mucho más fácil hacer a la gente reflexionar y pensar en otros valores desde el juego o desde el humor que desde chapazos muy solemnes, ¿no? Yo lo veo así y cuando vi la partida que podéis seguir en un programa aquí de noticias positivas, yo creo que queda más o menos claro este espíritu. Entonces, bueno, sobre todo si sois personas que comulgáis con esta manera de entender la vida, ya, pues es una buena manera para que la gente, de alguna manera, ya os digo, lo entienda y pueda experimentarlo y pueda vivirlo, vivenciarlo de una manera positiva, entretenida y quizá que tenga un impacto porque luego del juego se pasa a la realidad, que al final la realidad también es un juego, ¿no? Al final, ¿qué es un juego, no? Juego es una situación en la cual adquirimos unos roles, unos papeles, según una determinada situación en la cual hay que conseguir algún tipo de resultado o algún tipo de objetivo y para que el juego salga bien, ¿verdad? Y en ese juego hay unas reglas, como digo, unos papeles, unos roles y una serie de cuestiones a las que hay que llegar, ¿no? Eso es la vida en sí misma y Consortium imita la vida y las cuestiones que surgen en nuestra vida cotidiana y sobre todo en la gestión de los pueblos y ciudades, ¿no? Así que no me entretengo más, creo que ha quedado claro y bueno, yo ya tengo reservado mi juego de Consortium y os recomiendo que si queréis hacer un regalo chulo y estáis en comunión con estos valores, pues ya tenéis esa campaña en goteo y lo podéis hacer hoy mismo con este juego de Consortium. Bueno, vamos a seguir y vamos a cambiar completamente de tono y tenemos hoy, antes de terminar el programa, un par de noticias positivas, en este caso, pues protagonizadas por mujeres. Y aquí, claro, es que esta noticia, ¿cómo no iba a sacar en noticias positivas esta noticia de feminista, de mujeres que lideran la lucha contra la crisis climática, ¿no? Como la argentina Mercedes Pombo, que vemos aquí en la noticia, que es una de las protagonistas de esta noticia, donde se mencionan a varias mujeres. En este caso es fundadora de la organización socioambiental Jóvenes por el Clima Argentina, JOCA, que bueno, pues es una de las activistas que están cambiando el asunto. Es muy interesante, estamos hablando de mujeres que protagonizan esta lucha contra la crisis climática, mujeres que también son las más golpeadas por los desastres naturales, sobre todo en América Latina y el Caribe, que además y para más Inri son dos de las regiones más afectadas
por las catástrofes ambientales, ¿no? Otra vez hablamos de una noticia que de partida no es positiva o hace referencia a una realidad, si queréis verlo así, que no es nada positiva, ¿no? Que es esta crisis ambiental. La parte buena es que hay soluciones y además estas soluciones están sirviendo para empoderar y para poner protagonistas a las mujeres que falta nos hace, ¿no? Estamos hablando además de que las mujeres y niñas suponen el 80% de las personas desplazadas como consecuencia de lo que son las catástrofes ambientales y el cambio climático, y además tienen 14 veces más posibilidades, 14 veces más posibilidades que nosotros los hombres de morir en un desastre climático, según datos de las Naciones Unidas, que también citan esta noticia feminista, ¿verdad? Bueno, en esta noticia, como os digo, se citan a varios casos de mujeres protagonistas. El primero es la hondureña Laura Zúñiga, muy simbólico porque estamos hablando nada más y nada menos que de la hija de la ambientalista Berta Cáceres, premio Goldman, una luchadora por la dignidad de su comunidad ante muchos desmanes que querían hacer. En este caso creo que era la construcción de una presa a la que se opuso Berta Cáceres porque, como os digo, amenazaba simplemente la calidad de vida, o incluso diría más la subsistencia de su comunidad. Y por ello, por oponerse a ello, fue asesinada por intereses detrás de los cuales es muy probable que estuvieran, bueno, es complicado decir esto, a ver si me van a me van a llevar a juicio, pero desde luego había gente muy arriba de la sociedad hondureña y posiblemente de la administración hondureña y de empresas, por supuesto, ¿no? En fin, es bastante simbólico que a pesar de esta circunstancia tan dramática de la muerte de su madre, pues ahí está Laura Zúñiga, la hija de Berta Cáceres, que tan valiente sigue ahí empeñada en esta lucha, ha cogido el testigo de su madre y dice Laura Zúñiga en este artículo de feminista que el impacto climático pues, es una carga brutal para las mujeres. Y cita, por ejemplo, el caso de las caravanas de emigrantes que que se ven desplazados, poblaciones desplazadas que tienen que emigrar precisamente por los impactos del cambio climático en las cosechas o en la vida cotidiana, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta cuando se dice que las mujeres son las grandes víctimas, más que los hombres también, en este caso siempre llevan las de perder y mucho más que nosotros. Siempre que hay algo malo, las mujeres van a ser todavía más vulnerables que los hombres, precisamente por la situación de vulnerabilidad sistémica y de estar por debajo de nosotros, que es lo que se llama patriarcado, ¿no? Y claro, en el caso específico de la crisis ambiental, esto pasa porque las mujeres siempre han llevado el papel de, digamos, las proveedoras de cuidados de la familia, y eso significa buscar un refugio, buscar comida, buscar un lugar en el que se pueda vivir, ¿no? Es mucho más difícil buscar alimento, buscar agua. Hay muchos artículos que hablan de esto, ¿no? De mujeres africanas que tienen que recorrer kilómetros y kilómetros, a lo mejor simplemente por una fuente de agua potable. Mujeres y también niños, ¿no? Pero sobre todo mujeres, ¿no? Y claro, esa búsqueda de estos recursos tan necesarios como el agua o la comida para vivir, ¿no? Simplemente para vivir, pues evidentemente con el cambio climático, con la crisis ambiental, se vuelve todavía más complicada y claro, si las principales responsables son las mujeres, pues de ahí, nada más y nada menos, tan sencillo como eso, por eso son las grandes perjudicadas por la crisis ambiental, evidentemente, ¿no? Bueno, pues el cambio climático, dice precisamente la chica de la foto, Mercedes Pombo, pues claro que profundiza las desigualdades que ya existían y ahonda en las desigualdades de género. Yo diría que cualquier tipo de circunstancia adversa ahonda los problemas que ya existen, ¿no? Si a una situación mala le añades una cosa nueva todavía peor, que empeoren las cosas, pues claro, la peor parte siempre se la van a llevar los más vulnerables, ¿no? Siempre que empeoran las cosas no empeora para todo el mundo igual, ¿no? Siempre hay gente más vulnerable, ¿no? Y claro, en este caso, y casi siempre es así con las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, también lo dice Mercedes Pombo, ¿no? Las consecuencias ambientales del cambio climático, ya sean incendios, inundaciones o sequías, pues evidentemente generan vulnerabilidad
y las mujeres suelen ser las encargadas, dice Mercedes, de buscar alimentos o agua potable simplemente en medio de estas catástrofes. De ahí también el tema de las consecuencias socioambientales del cambio climático y de los desastres, que también tiene mucho que ver con la feminización de la pobreza, un fenómeno, pues, del que, vamos, una de las banderas de las luchas, ¿no? del feminismo. Y bueno, ahí está su asociación, la JOCA, esta Asociación de Jóvenes por el Clima Argentina, que bueno, en el 2019 impulsó en el Congreso Nacional, en el Congreso de Argentina, un proyecto de declaración de emergencia climática y también una ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático, y también un plan de desarrollo humano integral, que también se hizo además con acuerdo con sindicatos, universidades y organizaciones de la sociedad civil, para buscar la creación de empleos y la descentralización urbana con perspectiva ambiental, ¿no? Esto es así porque también, claro, no solo es una cuestión ambiental, sino también de justicia, ¿no? Se habla de justicia ambiental, ¿no? De que no sufran más las consecuencias del cambio climático quienes menos han contribuido a él, ¿no? Eso pasa especialmente con los países del sur, ¿no? Precisamente, pues eso, los países de América del Sur y del Caribe, pues son quizá con los africanos de los que más van a sufrir, de hecho, las consecuencias del cambio climático, siendo los países que históricamente, en una sucesión histórica de cuando empieza el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Que empieza con el carbón y tal, en estos 2 siglos, evidentemente, tomamos desde el inicio de la revolución industrial, que es desde donde se mide principalmente el aumento de las emisiones, pues claro, son los que históricamente menos han contribuido a estas emisiones y lamentablemente los que más están sufriendo ya y más todavía van a sufrirlo en el futuro, las consecuencias del cambio climático. Y eso es así, ¿no? Otra de las personas que cita este artículo de feminista de la vecina Bolivia, bueno, pues ahí está la activista Daniela Gutiérrez, quien decidió junto a su esposo plantar un primer árbol en la ciudad de Cochabamba, que este fue el inicio de la organización, y me encanta el nombre, Yo Planto un Arbolito, que es súper bonito el nombre, que desde 2017, 5 años, si no lo han hecho lo van a hacer ya, bueno, pues ayudan a reforestar espacios urbanos para que, bueno, para que se conviertan en pulmones, ¿no? Qué importantes son los árboles en su papel de, bueno, de contención del dióxido de carbono, ¿no? De atrapar el dióxido de carbono que se queda en sus ramas, en su tronco, en sus raíces, y al mismo tiempo que expulsan, que dan oxígeno al mundo, ¿no? A la atmósfera, ¿no? Y bueno, es muy interesante porque esta asociación de nombre que me encanta, Yo Planto un Arbolito, pues 5 años después ya han plantado más de 10.000 arbolitos y han contribuido a crear un bosque urbano en su ciudad natal con la ayuda de al menos un centenar de voluntarios, ¿no? Bueno, es que hay muchas más, nombrar unas cuantas más activistas en este artículo, que bueno, yo lo que os recomiendo en este caso es que os lo leáis entero, ahí está en feminista.com, y no solamente que os lo leáis, ¿no? Hay muchos vídeos, o sea, si buscáis en YouTube hay vídeos de Berta Cáceres, hay vídeos de Joca, de un montón de todos los nombres que aparecen ahí. Es lo bueno, ¿no? De este entorno digital en el que nos movemos, que podéis conseguir vídeos de prácticamente cualquier persona de la que se habla o se da una noticia, ¿no? Entonces, bueno, y se pueden encontrar textos, entrevistas. Es interesante porque estamos hablando de que este ámbito de la lucha contra la crisis ambiental y la lucha por la justicia climática está protagonizado por mujeres y se las puede conocer y es interesante que las conozcáis porque, bueno, porque ya hemos estado los tíos demasiado tiempo en el candelabro, como decía aquella, y ya está siendo hora de que las mujeres sean las protagonistas de este cambio positivo, y más cuando hablamos de un cambio por un mundo pues, más sano ambientalmente y un mundo en el que se pueda vivir bajo unos límites de emisiones que permiten que, bueno, que el futuro no dé miedo y que nos podamos adaptar a un clima que ya va a cambiar. O sea, que no podemos cambiar el cambio climático, pero podemos conseguir
que sea un poco menos grave, ¿no? Cada décima que consigamos pararlo, cada acción que hagamos para que suba un poco menos, pues cuenta, porque esto es a largo plazo, entonces, aunque se va a cambiar el clima, podemos hacer para que sea más o menos brusco, más o menos drástico, todo va a depender de lo que hagamos desde ahora mismo y también podemos adaptarnos mejor a este cambio climático, también va a depender de lo que hagamos. O sea, no hay que ser catastrofista, el cambio climático va a llegar, sí, pero puede ser mucho mejor o mucho peor las consecuencias o menos malas si tomamos conciencia y hacemos cosas también. Puede ser muy malo o muy malo o enormemente malo. Y dentro de lo malo puede ser malo, pero conseguir bueno, que nos adaptemos de una manera razonable si nos ponemos a ello. Y aquí hay muchas mujeres que están luchando porque sea así y yo me alegro de hablar de ellas. Y hemos hablado de mujeres de otros lugares, ahora vamos a hablar de mujeres de aquí, del País Vasco en concreto. Vamos a hablar de 13, eran 13 las trabajadoras del Guggenheim, protagonistas también de otra noticia aquí en el saltodiario.com, que le han ganado el pulso a Ferrovial, nada más y nada menos que a una empresa muy grande, y que han logrado un aumento salarial del 20% tras 9 meses de huelga. Está claro que a pesar de los pesares, y aunque os digan que no, por supuesto que luchar sirve para algo. Por supuesto que protestar y que enfrentarse a quienes quieren limitar nuestros derechos, y también en el ámbito laboral, o especialmente en el ámbito laboral, claro que es importante y claro que a veces se consiguen victorias, ¿no? Claro, si no salen esas victorias en la tele, si no son noticia de portada, si se tapan intencionadamente, pues sí, pensaremos que no sirven para nada, que los sindicatos no sirven para nada, bueno. Y por supuesto que en los sindicatos hay mucha morralla, hay muchas cosas que funcionan mal. Los sindicatos tienen bueno, los vicios y los defectos que tiene la clase obrera a la que representan. Igual que nuestros políticos tienen los defectos y las carencias de la sociedad a la que representan. Pero evidentemente es la mejor herramienta que tenemos a día de hoy, a pesar de todo, es la herramienta que tenemos más efectiva para ganar batallas y se ganan. Si se plantean esas batallas, se ganan. Como ha pasado, bueno, pues con estas 13 mujeres, nada más y nada menos, que han ganado a Ferrovial y bueno, que celebraron la victoria, esa importante victoria. Aquí las tenéis celebrándolo. Esto fue justo hace una semana, el 21 de marzo, es esta foto en este artículo en el saltodiario.com. Que bueno, pues estamos hablando, ya os digo, de una... Es que es muy importante. Una subida salarial del 20% significa 250 euros mensuales en 15 pagas y que todos los contratos sean a jornada completa. Bueno, lo celebraron, como os digo, hace una semana con una rueda de prensa frente al Museo Guggenheim, donde prestan su servicio, donde descorcharon botellas de cava, donde también le han pasado el relevo a las trabajadoras de la limpieza de los tribunales de Vizcaya, que también están en huelga. Esto es muy interesante por dos vertientes, ¿no? Primero, la sororidad, ese apoyo de mujeres que apoyan a otras mujeres, eso es muy bello, la sororidad, que también es parte del feminismo. Y luego, por supuesto, la conciencia de clase, trabajadoras que apoyan a otras trabajadoras porque entienden que es la misma lucha. Es decir, es una noticia muy bella, la miráis por donde queráis verla por donde queráis verla, es muy bonita y también es especialmente peligrosa porque habla de feminismo en el mejor sentido de la palabra y habla de unidad en la lucha y claro, evidentemente no lo vais a ver en portada en Telecinco o en Antena 3, faltaría más. Pero bueno, ahí están estas mujeres celebrándolo, estas compañeras, estas vencedoras en su lucha, celebrándolo por supuesto con cava y por supuesto también con el Vals del Obrero, esa canción de escape que la han hecho suya y uno de sus símbolos desde que comenzaron esa huelga el 11 de junio del pasado año. Que bueno, están satisfechas, dice Carmen Casas, una de ellas, han conseguido que todas las trabajadoras vayan a trabajar a jornada completa, tanto ellas como las que sean contratadas en el futuro. Aún así reconoce que ha sido una huelga dura, joder, que han estado
9 meses ahí luchando, ¿no? Y bueno, es una cosa que deja cicatriz porque 9 meses de lucha han sido duros y tal. Estamos hablando, como os digo, de que han conseguido en esa dura lucha una subida del 20% hasta 2024, con lo cual en ese año 2024 el salario bruto anual alcanzará los 23.500 euros, que no está mal, yo no los gano, por cierto, pero que estamos hablando que todavía implica y esto está muy bien que lo digas alto, una diferencia de casi 6.000 euros respecto a sectores masculinizados. También dentro de la limpieza, por ejemplo, la limpieza viaria es un sector dentro de la limpieza muy masculino, que estamos hablando de que estos hombres de la limpieza viaria ganan casi 6.000 euros más, bueno, en previsión de lo que ganarán las mujeres en 2024, que ahora en ese caso, en 2024 esa brecha será 6.000 euros más, porque en ese 2024 habrán alcanzado estos 23.500 euros, pero ahora pues esa brecha es mucho mayor, porque por descontar la subida que han hecho, pues no sé cuánto será la brecha, pero si ahí son 6.000 euros, pues aquí a lo mejor son 9.000 euros o más de brecha, ¿no? En fin, que incluso a pesar de estas grandes victorias, que lo es, porque 250 euros de subida al mes en 15 pagas, claro que es una victoria, pues a pesar de esas subidas pactadas hasta 2024, como os digo, bueno, pues seguirán todavía ganando menos que sus colegas masculinos de sectores de limpieza, ¿no? Para que veáis que difícil es verdad, que sigue siendo muy difícil alcanzar eso de la igualdad, ¿no? El sindicato ELA, aquí lo tenéis, es el que ha estado ayudándolas en esta lucha. Pues dice que el sindicato ELA en el punto de inflexión fue el que demandó a la Ferrovial, a la subcontrata, por vulnerar el derecho a la huelga con prácticas de esquirolaje. Ese fue el punto de inflexión. Me imagino que se refieren a contratación de otras personas para cubrir a quien hacía la huelga. Y bueno, cuando demandó a digamos, esta vulneración del derecho a la huelga a través de esta práctica de esquirolaje, fue cuando Ferrovial se vino a negociar. Por cierto, Ferrovial, pero la gerencia del Guggenheim, por lo visto, se ha desentendido. Es decir, Ferrovial, la concesionaria del servicio, al final entró a negociar tras esta presión de ELA, pero Guggenheim, sí, pues lamentablemente parece ser que la gerencia pasó del tema. Lamentablemente es un museo espectacular, a mí me encanta el arte y he estado ya un par de veces, pero me temo que la gerencia no es tan espectacular, ¿no? Y tal. Y que por muchos cuadros que tengan y por mucho que se muevan en una sociedad privilegiada, de un entorno educado y tal, pues si tú explotas a la gente eres un explotador o una explotadora. O sea que... Qué mal hecho, ¿no? Por mucho que seáis gente chic, si estáis pagando eso a las señoras que os limpian la mierda, pues la mierda a lo mejor sois vosotros. El matiz negativo, que hay que contarlo todo, es que, vale, que Ferrovial ha accedido al aumento salarial del 20%, pero no lo ha puesto en el salario base, sino que lo ha consignado a través de un plus, ¿no? Y eso es una de las cosas que nos han conseguido. Esto es así, yo he sido delegado sindical. Cuando se consiguen victorias, incluso grandes victorias como esta, no se consiguen todo. ¿Vale? Hay que entenderlo así. Las luchas siempre son y cuando son a cara de perro más, siempre son largas. Esto ha durado 9 meses, que 9 meses de huelga tiene narices, cuidado, porque una huelga no está ya de un día para otro. Antes de la huelga seguro que hubo muchísimo camino, ¿vale? Pero es así, las victorias nunca son rotundas y completas, porque nunca es así, ¿vale? Y bueno, es una de las cosas que nos han conseguido. ¿Y por qué es tan importante que que se hubiera metido en el salario base esta subida y no como un plus? Bueno, pues porque el salario base es el que se tiene en cuenta a la hora de establecer la cotización de las pensiones, ¿no? Y bueno, pues son mujeres, aquí las vemos, pues bueno, no sé, muchas de ellas ya serán de mediana edad y son cosas que, bueno, pues que empiezan a ser importantes, ¿no? Y más cuando hablamos de mujeres que van a tener una contratación fija y tal, entiendo, una relativa estabilidad, que ya
se pueden plantear pensar en esas cosas, ¿no? Y se lo merecen, ¿no? Es que todos nos merecemos poder pensar en un futuro que, como os digo, que no dé miedo, ¿verdad? Bueno, también el diario, bueno, el diario El Salto, quiero decir, elsaltodiario.com, explica que pues, muchas de las trabajadoras han pasado de trabajar de 20 horas que trabajaban antes de este acuerdo a 35 horas, por lo que en este caso de las mujeres que estaban a jornada parcial y no a jornada completa, pues estamos hablando de que su aumento salarial en el caso de estas mujeres es del 46%, ¿no? Y al mismo tiempo de que ellas aumentan, bueno, tanto, un 46%, nada más y nada menos, su salario, pues hay otro efecto positivo y es que, bueno, pues que sus compañeras van a estar menos castigadas porque ellas al trabajar 15 horas más a la semana, pues van a liberar de trabajo más a sus compañeras, ¿no? Y así que es otra consecuencia positiva, que los trabajadores además hay que tener en cuenta que han negociado con Ferrovial van a hacer un estudio, por lo visto, eso es lo que han acordado, para medir los tiempos y cargas que se determina así el personal que es necesario en el museo para que no estén, bueno, sobrecargadas, ¿no? En fin, ya se ha firmado ese acuerdo. Hablamos que 284 días de huelga hasta la firma del acuerdo y se ha conseguido esa victoria y gracias a esa victoria, ya se acaba este artículo, se va a conseguir que el Guggenheim luzca más limpio y que sea algo más justo, ¿no? Esa es la idea y se merecen, por supuesto, tendrían que salir como noticia de portada en todos los telediarios. Y el día que sea noticia de portada algo así, significará que ha cambiado mucho esta sociedad. Lamentablemente falta mucho, pero aquí en Noticias Positivas intentamos poner nuestro granito de arena para que se consiga. Y bueno, aquí termina este primer programa de la semana de Noticias Positivas. Me disculpo porque la semana pasada dijimos el lunes que íbamos a hacer otro programa el jueves, al final no lo hicimos, pero bueno, por cuestiones básicamente personales, algún problemilla de salud que tenemos en nuestro entorno, pues estamos un poco últimamente atareados y creo que cuando hablamos de economía de los cuidados y de necesidad de poner la vida en el centro y todas estas cuestiones, no solamente es un discurso, sino que hay que ejercer con ello y, por supuesto, el estado de salud y el cuidado de la gente de tu entorno, de la gente a la que quieres, pues es muy importante. Y si un día no sale, en vez de dos programas, una semana sale uno, pues no pasa nada. Se hace un programa y ya está. Y tan divinamente. Y no pasa nada. Otra cosa más que quería decir. A ver. Un momentito. La campaña Ay, no, que esto ya está lo he puesto. funcionando Perdón. como pasa. Perdón, Raúl, que te haya cortado, pero ya has hablado antes, así que no pasa nada. Este es nuestro canal de YouTube. Hasta ahora, hasta hace poco, siempre poníamos todos los contenidos de Twitch, iban al YouTube, los subíamos después a YouTube, porque bueno, es un público que está ahí, que también le interesa verlo y porque en YouTube no se borran los programas, lo he dicho más de una vez, ¿no? En Twitch los programas tienen fecha de caducidad, por así decirlo, ¿verdad? Desaparecen al tiempo. Ahora están durando más, no sé por qué, pero acaban desapareciendo. En cambio, en YouTube se quedan para siempre. Entonces, bueno, aquí puedes ver, bueno, hasta lo que hemos hecho en abril del año pasado, que pronto cumpliremos un primer año de como noticias positivas en este formato de video podcast. Es verdad que los primeros meses fueron más de ensayo y error. Para mí, si queréis, he empezado más en serio casi a finales de año con la compra de un ordenador mejor dotado técnicamente, ¿vale? Pero bueno, aquí tenéis estos contenidos, igual que tenemos en el iVoox, que también lo ponemos todo igual, todos los contenidos, quiero decir, de Twitch iban a YouTube y al iVoox también, para quienes lo escuchan en... Ya que estoy, lo voy a poner, ¿no? Si os parece. Aquí están, noticias positivas. Aquí está nuestro contenido. Tampoco lo pongo tanto. Aquí está nuestro contenido también. Y bueno. Pues sí.
todo iba a estos mismos canales, pero bueno, he empezado a practicar otro pequeño formato, vídeos muy cortos en los cuales expresamos mi opinión y la opinión un poco, sí, más que nada es una opinión mía, evidentemente, pero inspirada por los valores sobre todo de temas de justicia ambiental y social. Y bueno, tenemos ya vídeos pocos, ¿vale? Y los hacemos cuando consideramos, como lo que hicimos sobre las declaraciones de Borrell, de que los europeos debían bajar algún grado el gas por el tema de la crisis ambiental, la crisis provocada, quiero decir, por la guerra de Ucrania, o otro que hemos hecho sobre, este es el de Borrell, el que está ahí aquí señalando con el puntero. No lo voy a poner en alto porque ya lo veréis si queréis. También hemos hecho otro sobre, a ver si lo encuentro, sobre el consejero y portavoz del consejero de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, el que negaba que hubiera pobreza en mi comunidad, en mi infausta comunidad autónoma, y lo enlazo un poco con quienes niegan la pobreza, con los que niegan también el patriarcado o los que niegan la crisis ambiental. Y bueno, pues ahí estamos buscando un poco también, experimentamos con nuevos formatos. Es que estamos recién llegados un poco a este mundo. Entonces, bueno, simplemente echadle un vistazo a ver si os gusta, si os interesan este tipo de vídeos o si queréis que hagamos este tipo de vídeos más cortos, más declarativos, opinativos, y si queréis que los hagamos, sobre qué temas o polémicas dentro de los temas que abordamos nosotros, justicia ambiental, social, derechos humanos, feminismo, etcétera, sobre qué temas os gustaría que opináramos, que a veces también hay que opinar sobre ellos, sobre todo si esa opinión sirve para dar argumentos a quienes defendéis y defendemos determinados planteamientos sobre la vida y cómo debemos vivir y los valores sobre los que debemos regirnos, ¿no? Entonces, bueno, echarle un vistazo a ver qué os parece, simplemente eso. También quería decirlo porque, bueno, hasta ahora, como os decía, todos los contenidos de Twitch estaban en iVoox y en YouTube, pero estos vídeos cortos es que no tiene mucho sentido subirlos a Twitch, porque Twitch es para hacer directos más largos, ¿no? Entonces, claro, no los vais a encontrar estos vídeos cortitos en Twitch. Entonces, los que me estáis viendo por Twitch, pues si queréis ver estos vídeos, ya os digo, en YouTube. Tampoco alguno colgar en iVoox, pero creo que tampoco lo va a colgar en iVoox. Esto va a ser solo para YouTube, así que si os interesa, echarle un vistazo en YouTube y ya me decís si os parece interesante o si os parece una chorrada. Que al fin y al cabo esto lo hacemos para vosotros y vosotras, nos interesa mucho vuestra opinión. En fin, y bueno, aquí se termina el programa. Si no pasa nada, pues bueno, este jueves nos vemos aquí, como siempre, noticias positivas. Ya intentaremos avanzar de qué va a ir el próximo programa. Y como siempre te digo, hasta que nos volvamos a ver, simplemente te deseo que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. Nos vemos. Chao.